que él sube un escalón más en elocuencia, en estilo literario. De hecho, déjenme saber, ¿alguna vez escucharon endecha es esta y de endecha servirá? ¿Alguna vez escucharon de las gemelas adúlteras? ¿Alguna vez escucharon sobre las 2 águilas y los 3 renuevos? Y puedo seguir mencionando títulos predicados en el libro de Ezequiel, que cada vez que profundizo en ellos estoy boquiabierto y digo, wow, no solo es la profundidad espiritual, que eso es bastante, sino también el estilo literario. Pero en fin, hoy vamos a estudiar el que para muchos es el más conocido de todos ellos, y creo que es el más conocido sobre todo por 2 razones. No digo que son las únicas 2, digo que creo que estas son las 2 razones que mueven a la mayor parte a promoverlo como el más hermoso de todos. Y recalco, no necesariamente es el mejor de todos. ¿Cómo decir que la palabra de Dios tiene un mejor capítulo que otro? Pero en fin, una de esas razones es que la visión es increíblemente apasionante. De hecho, esa pasión hace que para algunos predicadores emotivos, digo emotivos que cuando ellos hablan sobre el evangelio, alzan su voz, la bajan, pues se vuelva uno de sus favoritos, porque es apasionante. La segunda razón es que este capítulo ha recibido una cantidad de interpretaciones. Van desde las muy atinadas al espíritu bíblico hasta quién sabe qué estaban pensando cuando dijeron esas cosas, algunos que las interpretan. Por ello, es sugerible proponer una especie de estilo, proponernos una especie de marco de referencia, un marco teórico para nosotros no perdernos. No estoy diciendo que está mal ser apasionante, sí está mal interpretar de forma desatinada. Hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta para interpretar este capítulo sin perdernos. La primera de esas cosas es que debemos admitirlo como un texto de prueba para la vida futura. En palabras simples, esto es profecía. Dicho en nuestro español, lo que estamos a punto de leer es algo que está para el futuro, no ha sucedido. Segunda cosa, vamos a ocupar la interpretación literal. Eso significa que si allí dice que es un hueso, pues es un hueso. Porque hay quienes dicen, no, mire, esto no, hay que analizar bien si es un hueso o es un platillo volador. Oiga, literalmente dice que es un hueso. Así es que no le busque alguna interpretación a ese hueso. Y tercero es que debemos tomar en cuenta que sí hay lenguaje simbólico en todo esto. Entonces dije que vamos a tomar como marco de referencia 3 cosas. 1 es profecía, 2 vamos a interpretarlo literalmente hasta donde sea posible, y 3 vamos a intentar entender el lenguaje simbólico. Bueno, una vez dicho esto, también vamos a explicar que necesitamos dividir el capítulo en 2 partes. Todavía no lo busquen. Y yo no voy a animarles a que lo lean todo esta noche, porque en el tiempo que tenemos creo que es mejor dejarles la expectativa para que el Espíritu Santo los anime, regresan a casa y ustedes lo leen versículo a versículo, y entonces estoy más que seguro que el Señor va a hablar con ustedes mucho más de lo que pueden escuchar aquí en estos minutos. Pero divídanlo en 2 partes. No es que el capítulo esté dividido en 2 partes. Yo lo voy a dividir en 2 partes para que cuando se los explique ustedes lo entiendan fácilmente. En fin, es una razón didáctica. Lo único que persigo es que para ustedes sea fácil asimilarlo. Es como partir el capítulo en 2 partes, al versículo 14 y luego hasta terminar el capítulo. La primera de esas partes es la visión llamada el Valle de los Huesos Secos. Sé que para algunos eso puede sonar igual que las hermanas adúlteras. De hecho, no es hermanas adúlteras, es las gemelas adúlteras. Está en Ezequiel,
Y la segunda parte que vamos a dividirla es los dos palos. Oiga, ¿de qué está hablando? Bueno, denme tiempo. Ya pronto descubrirán las dos divisiones y verán lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel. ¿Qué vamos a perseguir en estos minutos? Cuando estemos a la mitad de nuestro tiempo, vamos a aplicar esto a nuestro diario vivir. Pero eso en el camino se los explico. Vayan a Ezequiel capítulo 37. Y ahora sí, por favor, si se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 37, libro de Ezequiel. Nuestro sermón de hoy se titula El Valle de los Huesos Secos. ¿Listas sus Biblias? Bueno, dice el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Noten que yo no me inventé el título esta noche. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y si alguien dijo, pero si usted se inventó que eran secos, lea ahora. Y por cierto, secos en gran manera. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, te ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros y que tu palabra sea tan apasionante y que sea tan práctica al momento de aplicarla a nuestro diario vivir. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar vuestro asiento. 3 notas aclaratorias antes de entrar en materia en la visión o en las visiones. La primera, este capítulo no tiene como propósito anticipar ninguna enseñanza relacionada con la doctrina de la resurrección de los muertos. Cuando yo les proponga a que ustedes lo interpreten, me anticipo. Nadie divague pensando en que, wow, tal vez es sobre la resurrección. El Antiguo Testamento anticipa detalles de la resurrección de los muertos, pero este no es uno de esos capítulos. Dicho eso, debo decir lo que sí es el propósito, porque si ya por omisión he dicho lo que no es el propósito, entonces digo lo que sí es el propósito de enseñanza de este capítulo. Es literalmente anunciar y advertir la restauración del pueblo de Israel. Eso definitivamente sí. Y si usted quiere decir, bueno, es anunciar la resurrección del pueblo de Israel, cuidado con la palabra resurrección, dije la restauración del pueblo de Israel. Estoy diciendo, atentos a esto, Israel como nación fue saqueada, destruida y el templo fue quemado. Y durante cientos de años permaneció como un desierto y luego como una ciudad que civilización tras civilización conquistó. No fueron nación hebrea hasta 1948, cuando las Naciones Unidas aprobó de que una vez más Israel era una nación ante el mundo. Piensen, 1948 años, casi 2000, y además de eso, varios cientos de años antes de Cristo. Wow, son más de 2000 años. Este capítulo es la profecía de 1948. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, tercero, cuando terminemos de entender la visión en nuestro simple español, vamos a hacer un paralelismo. ¿Qué es eso? Paralelismo es una figura retórica que, por cierto, Ezequiel la ocupa con tanta elocuencia que uno se sorprende. Un paralelismo es tan simple como esto. Aquí tengo un hecho que todos conocen y aquí tengo un hecho que nadie conoce. Así es que yo no quiero hablar sobre lo que todos conocen, porque ustedes ya conocen. Yo quiero hablar de lo que no conocen,
Entonces voy a poner un paralelismo para que ustedes lo entiendan. Voy a citar un ejemplo de un paralelismo que todos conocemos. Las ovejas, ¿con quién se comparan? Las ovejas, ¿con quién se comparan? Con nosotros los cristianos. Entonces aquí a la izquierda tengo las ovejas, que tengo a la par, nosotros los cristianos. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo sucede con la nación de Israel. Aquí a la izquierda está la nación hebrea. Les pregunto, ¿cuál es la única institución en el mundo que puede colocarse de forma paralela a la nación hebrea? La única institución paralela en la Biblia a Israel es la iglesia de Cristo. ¿En honor a qué? Este es el pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Y este qué es? El pueblo de Dios. Así es que en honor a ello, aquí hay un paralelismo. Así vamos a interpretar esto. Oiga, predicador, nos está perdiendo todo, como que es un laberinto. Vamos a ir poco a poco. Solo estoy colocando el marco de referencia. Bien, les pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí o hay alguien que quiera preguntarme algo? Que con todo gusto yo intentaré responder. Y si no sé la respuesta, le preguntamos al pastor, y si él tampoco la sabe, nos la inventamos. Pero pregunto, ¿hasta aquí me estoy dando a entender? Listo. Entonces, como me he dado a entender hasta aquí, entonces ahora les voy a contar la visión. Quisiera tener esa emotividad de esos pastores que alzan la voz, la bajan, pero yo no la tengo. Así que yo voy a resumir la visión. La Biblia no dice si esto sucedió en una especie de éxtasis o en un sueño o algo parecido. Y como la Biblia no dice cómo sucedió, pues necio es de mi parte que yo intente suponerlo. Lo que sí dice es que en un abrir y cerrar de ojos, Ezequiel se encontraba en un valle. Valle es lo que está debajo de las cimas, debajo de los montes. Es una gran explanada. Pues ahí se encontraba Ezequiel. Dios lo llevó hasta ahí, y cuando abrió sus ojos, él estaba sorprendido, él estaba anonadado y un poco temeroso, porque el valle estaba lleno de huesos humanos. Pero para más grande sorpresa, mientras él más caminaba en medio de cada rincón de ese valle, descubrió que estaban terriblemente secos, como si antes de morir hubiesen pasado una terrible, pero terrible hambruna. Mientras él se asustaba viendo estos huesos, Dios se apareció en medio del valle y le preguntó a Ezequiel: dime, hijo de hombre, que era la frase con la que Dios disfrutaba llamar a Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? La respuesta tendría que ser obvia. De hecho, si usted está en un valle de huesos secos y, por cierto, usted descubre que la hambruna ha sido horrenda, le pregunto, ¿esos huesos vivirán? Pero la respuesta de Ezequiel no fue como la de ustedes. La respuesta de Ezequiel fue esta: solo Dios lo sabe. Le respondió Ezequiel a Dios: solo tú lo sabes. Usted me dirá, bueno, es que era un hombre de Dios. Sí, es una buena respuesta, pero debo sumarle, para este punto, Ezequiel ya había visto la gloria de Dios y sabía que cualquier cosa era posible. Así es que él mejor se guardó su opinión y dijo: solo usted sabe. Entonces dijo Dios: profetiza sobre estos huesos y diles que vivirán. Abre tus labios y profetízales. Y Ezequiel, sin cuestionar la orden, aún sin entenderla, empezó a hablarle a los huesos, y un temblor sacudió el valle, un ruido, y de pronto los huesos empezaron a unirse uno tras otro, los tendones, el cuerpo. Todos esos cuerpos estaban ahí, y Ezequiel estaba preguntándose: ¿qué es esto? Pero algo aún mucho más extraño. Dios preguntó a Ezequiel:
¿tienen vida? Ezequiel no supo qué responder. Y una vez más Dios dice: profetiza sobre ellos y diles que de los 4 vientos mi espíritu vendrá y soplará sobre ellos. Y cuando Ezequiel hizo eso, sucedió lo que está en el verso 12. Léanlo conmigo. 37:12. Y quiero que lo lean conmigo para animarles a que en casa lean completo el capítulo. Dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿A quién le dice esto? ¿Y quién es el pueblo mío en este caso? Israel. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cuándo sucedió esto? En 1948. De todos los rincones del planeta, los judíos empezaron a regresar a Tierra Santa. Eso estaba profetizado. Verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abran vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El mundo entero estaba sorprendido, porque Israel resurgió del valle de los huesos secos. Bueno, hasta ahí la primera parte de la profecía. ¿Me he dado a entender? ¿Todos claros? Es que voy a la segunda, y si aquí ya se perdieron, les haré dormir, los voy a arrullar los siguientes minutos. ¿Van bien todos? Segunda. Una vez hecho esto, le dijo Dios: vas a pararte frente a todos y les dirás. Deben saber, para este momento el pueblo ya escuchaba a Ezequiel, porque son 37 capítulos en donde se había cumplido profecía tras profecía. El pueblo no es que respetaba a Dios o respetaba a Ezequiel como hombre de Dios, pero ya le tenían miedo. Entonces, si Ezequiel se paró frente a todos, algo más tiene que decir. Y tomó 2 palos y dijo: casa de Efraín. Era una forma en cómo se le llamaba al reino del norte. Y dijo en su otra mano: casa de Judá. Y cuando los líderes estaban frente a él, tomó los 2 palos y los unió, y con su mano los puso como si fueran una sola vara, y les dijo: esto será Israel, nunca más será 2 reinos. Ustedes deben recordar que Israel, antes de ser llevado al cautiverio, era el reino del norte y el reino del sur. Ya no son más el reino del norte y el reino del sur. No tienen 2 reyes. Estaba profetizado. Pero ¿saben qué más cierra la profecía? Cuando él ya tenía el vástago en su mano, dijo: y desde aquí saldrá el único y eterno rey. Este será mi príncipe para la eternidad. Y dijo: mi siervo David. Todos debieron quedarse: pero si David murió hace 400 años, ¿qué está diciendo Ezequiel? Bueno, eso se lo voy a contar al final. ¿Pero por qué hasta el final? Porque los quiero tener en ascuas. Bueno, así es que voy a hacer pausa aquí y ahora voy a usar el paralelismo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Colocamos el marco teórico, les expliqué la visión, pero ahora la vamos a aplicar a nuestro diario vivir. Vamos a espiritualizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vayan al capítulo 37, verso 7. 37:7. ¿Listos? Y profeticé, en el 3. Y me dijo: Ezequiel, digan ustedes la pregunta en voz alta, por favor. ¿Qué respondió Ezequiel?
Bueno, escuchen el paralelismo que voy a hacer. Esta es la nación hebrea. Dios predicó esta visión a Israel, pero yo puedo hacer un paralelismo y espiritualizarlo a la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? La profecía habla de que Israel va a ser restaurado. Entonces yo voy a paralelizar y decir que la iglesia de Cristo también va a ser restaurada. ¿Cómo es eso, pastor? La iglesia de Cristo nunca ha fracasado. Es cierto, la iglesia de Cristo como institución jamás falló porque es del Señor. Pero en términos generales. Sin embargo, las iglesias locales, que son parte de la iglesia de Cristo, los miembros de las iglesias locales, que son ustedes y yo, a menudo fracasamos. Y nos metemos en cada error que algunos parecemos que estamos en el valle de los huesos secos. Y no estoy hablando de nuestro six-pack, estoy hablando de nuestra resequedad espiritual y moral. Entonces, aquí, mejor voy a hacer preguntas específicas. Hablo de que algunos de ustedes, su matrimonio está en un valle de huesos secos. Lo cierto es que no se aman y están teniendo una vida, no puedo decir de perritos y gatitos, porque algunos de ellos sí se aman. Estoy diciendo que algunos jóvenes están llevando una vida sumergida en pornografía y en inmoralidad. Estoy diciendo que algunos están pasando por un valle de incertidumbre financiera. Estoy paralelizando y diciendo que algunos, cuando está el tiempo de la alabanza, sus vidas están tan vacías que no disfrutan nada. Y voy a decir un ejemplo todavía más genérico para todos ustedes. Y digo ustedes porque yo no vivo en este país. Todos ustedes, mejor que yo, saben que esta nación fue fundada en principios bíblicos, ¿cierto? Y todos ustedes saben que muchos de los artículos de su constitución están fundados en la palabra. Pero todos ustedes saben que en los últimos años, lamentablemente, esta nación, espiritualmente hablando, se ha convertido en una especie de valle de huesos secos. Dijo alguien que bastaba la maldad que exportaba 2 o 3 compañías televisoras para envenenar al resto del mundo. Y yo no sé si es cierto o no. Como ustedes viven en esta nación, perdónenme que yo me tome el abuso de preguntarles a ustedes si puedo hacer un paralelismo y decir que este es el valle de los huesos secos ahora. Mi pregunta es, ¿y esta nación puede ser restaurada? ¿Cuál es la respuesta que deberían dar? ¿Quién dijo solo Dios lo sabe? Levanten la mano. Yo escuché. Ok. Díganme por qué están diciendo eso. Porque ahí lo dice. Entonces, ¿están dudando que puede suceder? Hermano. ¿Y qué significa para usted? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Alguien quiere decirme qué significa para ustedes? Solo Dios lo sabe. No, ¿saben qué? No me respondan sobre esta nación. Respóndanse a sí mismos sobre vuestro hijo que está en malos caminos. Va a ser restaurado.
Respóndanse sobre vuestra propia vida, que está en depresión desde hace ratos. Respóndanse en su corazón que están en un valle horrendo por ese romance resquebrajado. O tal vez usted como mujer ya tiene 50 años o más, está sola y se pregunta: a mi edad, ¿yo puedo restaurar románticamente mi vida? Bueno, respóndanse. ¿Pueden ser restaurados? Wow, o ustedes tienen una fe muy, muy superior a los hermanos de la iglesia que yo predico, o están confundidos y no saben qué responder, mejor dicen amén. Es que si en realidad lo creen, algunos de ustedes deberían estar viviendo diferente de la manera en que viven. De hecho, no sienten pasión por hablarle a otro de Jesús. Tienen ratos de no traer a un amigo o a un compañero a la iglesia que escuche del Señor. Tienen ratos de no ser fieles en sus principios sexuales delante de Dios. Tienen ratos de que no disfrutan pasar tiempo a solas con Dios. Y si alguno está molesto con el pastor Edwin diciendo: a saber qué le ha contado este hombre, tenemos 10 minutos de habernos saludado. Lo que yo estoy diciéndoles es lo que Dios me ordenó que le dijera a la iglesia que yo pastoreo. Ahora, si los ejemplos son como los de ustedes, eso es entre ustedes y Dios, no entre ustedes y yo. Así es que si la respuesta correcta es: solo tú lo sabes, aquí viene el punto. Voy a hacer Ezequiel un rato. Por supuesto, nomás para explicárselo, ¿verdad? Están muertos. Pero si Dios me pregunta, es porque a lo mejor Él va a hacer un milagro. No, hombre, pero yo no creo si ya están bien muertos. Además, lo intentamos tanto, profeticé tanto, 37 capítulos, y a este pueblo le importó un comino. No, no creo. Pero mejor no digo que no. Así que mejor le voy a responder con respeto al Señor: Señor, solo tú lo sabes. La pregunta es: ¿por qué Dios le preguntó a Ezequiel? Y ahora yo les pregunto a ustedes: ¿por qué Dios les está preguntando a ustedes? ¿Por qué Él quiere oír su opinión? ¿Creen que a Dios le importa su opinión? Perdónenme, se los voy a decir con respeto: no le importa. Es que es Dios, Él es soberano. Le va a importar que yo le diga sí o no. Entonces te voy a escuchar. Dios no le preguntó a Ezequiel para, dependiendo de la opinión de Ezequiel, Dios va a tomar un plan de acción sobre esos huesos secos. Dios ya tenía en su plan restaurar esos huesos secos. Eso es claro. El punto es que ahora voy a tratar contigo, Ezequiel. Y el punto principal de esta noche, en la primera parte, es que Dios está tratando con usted y conmigo. ¿Qué quería Dios que Ezequiel hiciera? Díganmelo en sus palabras. Sí, pero dicho en otras palabras, ¿qué tenía que hacer Ezequiel? Vamos, levanten la mano y díganme. Obedecer. Yo creo que Ezequiel, cuando dijo:
hablarle a huesos, para colmo, secos. Pero Ezequiel debió decir: si Dios no me ha puesto para cuestionar sus órdenes, Dios me ha puesto para obedecer sus órdenes. Así es que huesos, vivan. No sé si ya me di a entender qué es lo que el Señor le está queriendo decir a usted y a mí en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Y saben qué? Al ver sus rostros y al saber cómo Pastor Edwin enseña, yo creo que ustedes no tienen problemas de que no conocen la doctrina o que tienen que obedecer. A algunos no les ha dado la gana, no porque no lo saben. Y les recalco, esto mismo dije a la iglesia de pastoreo: no pongan rostros de que ya les caí mal. Es que, hermano, su trabajo es obedecer a Dios en respetar a su esposa y amarla, en no serle infiel. El hermano Edwin no va a venir aquí con la fórmula mágica para que de pronto usted salga enamorado de ella de aquí. Hijos, ustedes saben que deben obedecer a sus padres. Y a esto le sumamos que si generalizamos el mensaje principal, era: predícale a los que están muertos. Hay una cantidad de ustedes que no están hablando de Jesús, no porque no sepan, no les da la gana. No quieren obedecer. Entonces, ¿esos muertos vivirán? Los huesos secos a los que ustedes deberían hablarle, ¿vivirán? Esos compañeros del colegio, del trabajo, ¿vivirán? ¿Esta nación vivirá si los que deben profetizar no lo hacen? Es que he estado pasando por un valle, pastor. ¿Quién dijo que los cristianos no vamos a pasar por valles? Todas las montañas tienen un valle. Y el Salmo 23 dice que algunos de esos valles son valles de sombra de muerte, en donde nosotros como ovejas temblamos de miedo, de incertidumbre, de tristeza, de dolor. Pero si hemos creído, entonces vamos a apropiarnos de lo que sigue del verso y vamos a decir: tu vara y tu cayado me infundirán aliento en medio de ese valle. Y entonces el Señor va a ungir mi cabeza con aceite. Ay, ¿qué es eso? 8:20 me dijo, o 8:10. 8:20, ¿verdad? Los 2 palos vengan el domingo, porque no tengo hoy para terminar con los 2 palos. Es que debo terminar con lo del aceite. Dice: unges mi cabeza con aceite. En la iglesia tenemos un club de lectura de libros afines a la Biblia, y hemos estado leyendo el libro de un pastor de ovejas. Bueno, es predicador, pero él estaba frustrado de no entender bien la función del pastor. Así es que dijo que iba a dejar por un rato de pastorear personas y se fue a comprar un hato de ovejas, animalitos, no nosotros, para cuidarlas y entonces entender la función de un pastor. Y estoy anonadado aprendiendo de cosas que jamás me imaginé, entre ellas: unges mi cabeza con aceite. Él explica que cuando viene la época de humedad,
los parásitos, los insectos, para ellos las fosas nasales de las ovejas son un paraíso, porque son húmedas. Y ustedes saben que la humedad es el ambiente perfecto para bacterias. Entonces esas moscas vienen y plantan sus huevos en las fosas de las ovejitas. Y cuando éstas se reproducen, se internan al cerebro. Y las ovejitas empiezan a golpearse la cabeza para quitarse la molestia, y algunas se matan a sí mismas. Entonces él explica que el pastor debe tener sumo cuidado en esa época y que debe ungir a la oveja con aceite. El aceite regularmente es aceite vegetal con un poco de azufre y no sé qué más cosas, que son como una especie de repelente. Entonces lo que hace es que toma a la ovejita y la empieza a ungir. Ungir es derramar. Le empieza a derramar aceite en su cabeza para que vaya para sus fosas nasales, y las moscas empiezan a salir. Que algunas ovejas son tan tercas que cuando el pastor está haciendo eso empiezan a dar coces, empiezan a ser gruñidos. Entonces él las tiene que agarrar fuerte, y a esas no las unge, a esas las mete en una pila porque son tercas. Porque de otra forma van a morir. Entonces este pastor de ovejas explica: eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos un montón de ideas que se nos van a la cabeza y pervierten nuestro espíritu, porque permitimos que las moscas que hay en internet, que hay entre los amigos, entre los que no aman a Dios, empiecen a depositar sus huevos de incredulidad, de incertidumbre, de depresión, de cólera, de ira, de amargura, y eso se va hasta nuestro cerebro y nos destruye. Entonces el Señor necesita ungir nuestra cabeza con aceite para protegernos de todo eso. Pero hay ovejas que no queremos. Prueba de ello, que algunos de ustedes, hablo a los de mi iglesia, en toda la semana no leyeron la Biblia, ni oraron, ni estuvieron un tiempo a solas con Dios. Y desean que por haber venido el viernes, el pastor venga con la unción para que los unja a ustedes. Y la Biblia dice que usted y yo debemos ir al pastor de los pastores para que él unja nuestra cabeza con el aceite de él. Pero algunos no hemos querido. Entonces esos huesos no vivirán, porque en ese valle de sombra de muerte algunos de nosotros nos hemos enredado. Y en lugar de nosotros ser instrumentos de Dios para que ellos vivan, ellos están siendo instrumentos del enemigo para hacer que nosotros también muramos en el valle de los huesos secos. ¿De quién depende? Usted dirá una vez más: solo Dios lo sabe. Bueno, entonces si solo yo lo sé, Ezequiel, usted vaya y obedezca. Entonces, hermanos, si solo Dios lo sabe, ustedes vayan y obedezcan a lo que la palabra enseña. Oramos. Señor, muchas gracias por llamarme la atención por las veces que me he enredado en ese valle de huesos secos, y que mi vida, en lugar de ser un profeta que obedece, ha vagado en otra oveja que desobedece. Gracias por el privilegio esta noche, y
Y gracias por decirme que debo pasar tiempo a solas para que unjas mi cabeza. Que la unción de tu Espíritu a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, es punto de honor. Así como a diario, necesito la unción de tu Espíritu a diario. Y gracias por gritarme. Quizás hubo una o dos personas más a las que les hablaste aquí. Gracias por ello, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros y por ministrarnos. Gracias por tu bendición, Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias. Gracias, Espíritu Santo, por habernos convencido, haber puesto en nosotros convicciones.